plenaria. Y plenaria. Lo que hay mañana lunes es una audiencia. Audiencia, Ok. escuchar a las partes. Muy bien. Reflexiones sobre lo que ha pasado en esta convulsionada semana política, Andreina. Y seguimos sumando voces a esta reflexión pasados los días de esta calentura de lo ocurrido el miércoles en el Congreso. Y saludamos a Thierry Weiss, analista político, empresario, ingeniero. Muchas gracias, Thierry, por estar con nosotros. Hola Andreina, muchas gracias por tenerme aquí. Encantado. Bueno, ¿cuál es su lectura pasados los días de lo que pasó en el Congreso este miércoles? Bueno, pues principalmente yo desde el mismo miércoles estoy haciendo una especie de llamado a la calma, a la sensatez. No me gustó mucho la primera reacción que tuvo el gobierno en el sentido de invitar a una especie de huelga, parálisis. Nunca fueron muy claros, digamos, dieron un paso adelante y un paso atrás con eso. Eh, pero me parece que fue desmedido ese llamado. eh, y no era conveniente en el momento. En una democracia a veces se gana, a veces se pierde, y la mayoría de las veces se pierde, de hecho. Eso es parte del ejercicio y del juego democrático. No puede ser que cada vez que al gobierno del pacto histórico sufre una derrota, entonces inmediatamente o dice que es un fraude, lo cual en este caso para nada está demostrado, sino que todo lo contrario, parece que fue un simple eh, voto democrático común y corriente, en el cual el gobierno pues perdió, o inmediatamente hace estos llamados a la movilización popular a la calle como una especie de hacerle la comba, de hacerle la vuelta a las instituciones normales, porque el gobierno nunca quiere aceptar que las cosas no le salgan como pretende. Entonces, de nuevo, en una democracia a veces se gana, a veces se pierde. En este caso, el gobierno perdió. Yo no pensé que iba a perder. Yo estaba casi convencido de que esa consulta iba a pasar. Creo que mucha gente pensaba lo mismo. Pero ese es el juego democrático y eso pasó. Y yo creo que hay que aceptar los resultados y seguir adelante, porque es que además el país no está a la espera de que Gustavo Petro como presidente de Colombia se salga con la suya, pues, en todo hasta la última cosa, ¿no? El país lo que se necesita es que se les solucionen los problemas a la ciudadanía para que la gente pueda seguir viviendo, seguir trabajando, seguir estudiando, seguir sacando adelante su proyecto de vida y no estar constantemente bloqueados en una polarización política donde no avanzamos porque el gobierno actual que tenemos no quiere aceptar que las cosas no sean 100% como las busca. Precisamente sobre esto que usted dice, lo que verdaderamente importa y estaba en el centro, no solamente de la consulta popular, sino también de la reforma revivida, son los derechos de los trabajadores. ¿Cree que la politiquería parece estarse atravesando en esa discusión de fondo? ¿Hay caminos para esa discusión? Sí, pues por supuesto que la politiquería se va a atravesar. No seamos ingenuos. Esto es un debate político y por lo tanto los políticos van a hacer politiquerías. No seamos ingenuos de que eso no va a ser así, tanto de un lado como del otro. Además hay grupos de presión, hay gremios, hay intereses encontrados, hay sindicatos, hay empresarios, hay una cantidad de cosas que se juntan y de ahí salen las políticas concertadas. En lo ideal, esa es la democracia. En un sistema democrático, cuando se presenta un debate de estos, casi nadie queda contento. Todo el mundo queda un poquito lastimado porque nadie obtiene exactamente lo que quiere, pero el juego se trata justamente de que podamos encontrar una solución en la que cada quien obtenga una parte de sus pretensiones y al final pues se pueda seguir adelante. Entonces, claro que va a haber politiquería. Eso no está en duda. Pero eso no hace que este debate sea distinto a todos los otros debates que se dan en un sistema como el nuestro. Yo creo que eso no debería ni escandalizarnos, ni hacernos calificar esto de otra manera. Hace parte del juego democrático, hace parte del juego político, lo utiliza tanto un bando como el otro. Eso no cambia la situación y ahorita si quieres hablamos un poco más sobre el tema de los trabajadores, que me parece que es realmente el fondo de este asunto, el que le interesa a la ciudadanía además. Por supuesto. Eh, pero hablemos ahora de este camino de la reforma laboral en el Congreso. ¿Cómo lo ve en la Comisión Cuarta y bueno, el trámite que tiene que surtir precisamente para darle un escape o una vía a esas necesidades y esas demandas que finalmente sí son válidas, ¿no? Y son los derechos laborales? Claro, son válidas tanto las pretensiones que el gobierno del pacto histórico defiende,
bajo la bandera de favorecer a los trabajadores, como también son válidos, perdón, algunos de los argumentos que se han esgrimido desde la contraparte acerca de por qué, bajo qué supuestos y en qué circunstancias esas medidas podrían ser contraproducentes no para el empresariado, sino para la misma clase trabajadora a la que se pretende defender. Porque la clase trabajadora en Colombia no solamente abarca a los trabajadores formales o a los trabajadores sindicalizados, quienes muy probablemente iban a ver algunos beneficios como resultado de esta reforma, sino que también abarca a una mayoría que está hoy alrededor del 56%, según las cifras que hemos venido conociendo, que ha venido aumentando además esa proporción, una mayoría de trabajadores informales que no se ven beneficiados por esta medida y una todavía cantidad significativa, alrededor del 10% de desempleados que no solamente no se ven beneficiados por esta reforma, porque no tienen empleo, sino que además a lo mejor, según algunos estudios, por ejemplo, que ha hecho el Banco de la República, que es una entidad muy seria, pueden ver más dificultada su proceso de conseguir empleo. Entonces, de lado y lado hay argumentos que impactan a la clase trabajadora. Ni siquiera he mencionado a los empresarios, al empresariado, a los dueños de las empresas. Ahí hay toda otra discusión que se puede tener. Los dueños de pymes, por ejemplo, que son el 90% de las empresas del país, ahí hay otra discusión importante que se debe tener. Y esos dueños de pymes no son, desde ningún punto de vista, pues unos grandes ricos, ni unos grandes magnates, ni muchísimo menos. Ahora, ¿cómo le va a ir a hacer reforma en el Congreso? Que es un poco la pregunta que tú me hacías. Yo creo que el clima ha cambiado después de lo del miércoles. El Senado, para ser más específicos, tuvo que retroceder un poco frente a a una negación inicial, casi que a rajatabla, de la reforma, que también tuvo unas explicaciones. Yo no creo que fue una simple intransigencia, digamos, ahí había unos argumentos también que hay que tener en cuenta, pero eso quedó atrás digamos, en el primer capítulo de esta novela. El segundo capítulo fue lo que pasó el miércoles, el tercer capítulo es lo que viene ahora. Creo que es altamente probable que del Senado salga una concertación, una reforma que a lo mejor no va a ser exactamente la misma que quería el gobierno, pero se abre la posibilidad de que sea mejor en el sentido de que abarque a todos esos distintos grupos de interés que mencioné anteriormente. Es la esperanza que yo tengo como ciudadano, como empresario, como analista político, digamos, yo aquí no estoy hablando desde el punto de vista del empresariado ni desde el punto de vista gremial. De hecho, en este momento no pertenezco a ningún gremio, pero sí creo que la reforma que estaba planteando el gobierno se podía mejorar. Se podía mejorar en el sentido específico de producir condiciones más favorables a la generación de empleo y a la formalización del empleo. En mi concepto, la reforma que estaba proponiendo el gobierno no chuleaba esas casillas, por decirlo así. Muy bien, Anderina, gracias. Thierry, gracias. Reflexión.